Dios es maravilloso y bueno, es muy agradable cuando el pueblo de Dios se dispone a recibir lo que Dios tiene para nosotros. Estoy agradecida con Dios, hermanos, por estar en este lugar. Dios bendiga a todos aquellos que nos visitan. Qué bueno que decidieron estar en este lugar. Siéntanse bienvenidos y cómodos. Esta es su casa y esperemos que sigan viniendo y aquí hay un lugar para ustedes. Amén. Hermanos, voy a pedirles que abran su Biblia en el Salmo 143, el versículo 10. Salmo 143, 10. ¿Lo tienen, hermano? Sí, amén. Aleluya. Todos juntos, hermanos, dicen: enséñame, todos juntos, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Aleluya. Puede tomar su lugar. Quiero compartirles, hermanos, que le estuve preguntando a Dios qué necesitaba su pueblo escuchar. Y bueno, los que han estado en este lugar saben que uno anhela que sea el Espíritu Santo el que ministre y que la palabra exacta llegue a sus corazones. Y durante mucho tiempo, desde que el hermano me dio la fecha, le preguntaba al Señor: ¿qué necesita tu pueblo, Señor? ¿Qué necesita tu pueblo? Y sabe que me sentía un poco presionada porque sentía que Dios no me respondía a esta pregunta. ¿Qué necesita tu pueblo? Dios le volvió a decir: Señor, dime qué necesita tu pueblo. Y hubo un instante, hermano, que Dios me dijo: ¿y tú qué necesitas? Y ahí, hermano, mi corazón se quebró. Quiero compartirle esto porque si durante el mensaje se quiebra mi voz, es porque el Señor está tratando conmigo, hermanos. Y voy a compartir con ustedes sobre hacer la voluntad de Dios. Leíamos: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. La traducción lenguaje actual dice: enséñame a hacer lo que quieres que yo haga. Estuve buscando varias versiones y en casi todas las versiones viene: enséñame a hacer tu voluntad. En casi todas no cambiaba el inicio de enséñame a hacer tu voluntad. Pero en esta dice: enséñame a hacer lo que quieres que yo haga. Hermanos, voluntad es la capacidad humana para decidir con libertad lo que se desea o no. La capacidad humana para decidir con libertad lo que deseamos o no. Cuando venimos a Cristo, cuando decidimos seguir a Jesús, cuando le decimos a Jesús sí, nuestra voluntad se transforma, porque ya no es
lo que yo decida, sino que nos sujetamos a lo que Dios decida. Amén. Y no porque Dios nos obligue, porque hay muchas personas que piensan que cuando alguien es cristiano nos están obligando a cambiar, ¿verdad que sí? Y no, hermanos, nadie nos obliga a nada. Amigo, alguien que nos escuche, no nos obligan a cambiar, sino que nos dimos cuenta que por nuestra voluntad erramos en el camino. Y cuando tomamos decisiones con nuestra voluntad, pues nos llevó fuera de Dios. Y es por eso que al conocer a Jesús decidimos que nuestra voluntad sea la voluntad de Dios. Amén. Cuando recién nos convertimos o nos acercamos a Jesús, queremos comernos el mundo entero y estamos dispuestos a todo lo que Jesús nos pida. ¿Sí les pasó, hermanos? Aquellos que van iniciando, ¿les pasa? Si yo leo en la Biblia que no debo hacer esto, estoy dispuesto a no hacerlo, porque hay como un fuego que me está quemando, hay una emoción y una pasión que lo que estoy leyendo dice que si mentir es pecado, ya no quiero mentir más. Hay algo que me motiva a ser diferente. Conforme avanzamos el tiempo, lamentablemente, hay quienes olvidamos que la voluntad de Dios se trata de Dios. La voluntad de Dios no se trata sobre nosotros. En ocasiones, cuando oramos buscando la voluntad de Dios, entre comillas, ¿por qué entre comillas? Porque buscamos la voluntad de Dios enfocados en nosotros mismos. ¿Qué debo hacer, Señor? ¿Dónde debo estar? ¿Qué hago para tener éxito en esto, Dios? Y nos estamos centrando en nosotros, buscando la voluntad de Dios, cuando en realidad se trata de Dios. La voluntad de Dios se trata de Dios. En lugar de preguntarle al Señor, muéstrame tus planes, Señor, queremos que Él bendiga nuestros planes. Y no está mal, hermanos, pedirle a Dios que bendiga nuestros planes. Es correcto. Pero no debemos centrar en totalidad nuestros planes en el yo, sino en Dios. ¿Me explico? Buscar la voluntad de Dios, hermano, es buscar lo que Él quiere de mí. Definitivamente hay fieles que se han centrado en buscar la voluntad de Dios para su vida. Definitivamente hay quienes no se han olvidado que Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Dice, sino aquel que hiciere la voluntad de mi Padre. Y hay fieles cristianos que tienen bien presente esto: hacer la voluntad del Padre. Pero habemos quienes conocemos la voluntad de Dios y que a veces se nos hace difícil cumplir esa voluntad. Y le ponemos a Dios un pero esto todavía no puedo, pero esto es muy pronto, pero esto me duele mucho. Y conocemos la voluntad de Dios,
y queremos hacer la voluntad de Dios, pero comenzamos a poner peros. Dios nos va a pedir siempre algo que sabe que podemos. Hermano, hacer la voluntad del Padre incluye que Dios nos va a pedir algo. Hacer la voluntad de Dios es eso. Dios nos está pidiendo algo. ¿Qué le está pidiendo Dios a usted? Si usted dice, no sé qué Dios me está pidiendo. Jesús dijo que solo el que hace la voluntad de mi Padre entrará al reino de los cielos. Y en el verso 24 de este pasaje dice que el que oye mi palabra y la hace es el que hace la voluntad del Padre. Y unos meses, semanas atrás, el hermano Tony nos compartía sobre el hacer. ¿Recuerdan? Y habemos diferentes personas buscando la voluntad del Padre. Hay quienes piden la voluntad del Padre, pero no escuchan esa voluntad. Hay quienes piden la voluntad del Padre, la escuchan, pero no la hacen. Hay quienes escuchan la voluntad del Padre y la hacen. Y hay quienes dan sin reservas, sin esperar que se les pida algo. Y en esta tarde, hermano, quiero que veamos ejemplos sobre esto. Ejemplos bíblicos sobre cada uno de estos. Espero que nos identifiquemos y hagamos algo al respecto. Veamos primeramente a los que no escuchan y a los que escuchan y no hacen. Como ejemplo, he traído al pueblo de Israel. Todos conocemos la historia del pueblo de Israel. Es un pueblo escogido por Dios, apartado por Dios para hacer la voluntad de Dios, y el pueblo es rebelde. A veces tiene muchas ganas de servir a Dios, se arrepiente y sigue a Dios, se le olvida ese arrepentimiento y regresa al pecado. Y una y otra vez vemos esta actitud en el pueblo de Israel. Busqué, hermanos, versículos que hablen de la rebelión de Israel en contra de Dios. Y bajita la mano encontré 38 versículos donde Israel se rebelaba en contra de Dios. Sabía la voluntad de Dios y no la hacía. En Salmos 107:11 dice: porque fueron rebeldes a las palabras de Dios y despreciaron el consejo del Altísimo. Porque fueron rebeldes a las palabras de Dios y despreciaron. Quiere decir que escucharon la voluntad de Dios para su vida, pero fueron rebeldes y la despreciaron. En Ezequiel 28 dice: se rebelaron contra mí y no quisieron escucharme. No arrojaron las cosas detestables que les atraían, ni abandonaron los ídolos de Egipto. Aquí dice: se rebelaron contra mí y no quisieron escucharme. Vemos un ejemplo de aquellos que no escucharon la voluntad de Dios.
Y dice que no arrojaron las cosas detestables que les atraían. Jóvenes, hermano, hermana, ¿qué le atrae del pecado? No del mundo, del pecado. ¿Qué le atrae? Aquí dice que el pueblo no quiso escuchar la voluntad de Dios y no desechó eso que le atraía. Y dice, no abandonaron los ídolos. Se nos ha dicho muchas veces que para nosotros un ídolo no puede ser solamente una imagen, puede ser una persona, una cosa material, el trabajo, algo en mí también puede ser un ídolo. Un ídolo pueden ser muchas cosas. En Nehemías 9:28 dice, pero cuando tenían descanso, volvían a hacer lo malo delante de ti. Es muy común que el ser humano corra a Dios cuando tiene problemas. Cuando siento que el agua me llega hasta el cuello, entonces sí volteo a Dios. Y qué hermoso es el amor de Dios, que no le interesa que nada más le busquemos en necesidad, nos responde, nos escucha y nos quita del agua hasta el cuello y nos saca de ahí. Pero dice aquí que el pueblo tenía descanso, o sea, estaba bien, tranquilo, sin problemas, y volvían otra vez a olvidarse de la voluntad de Dios. Deuteronomio 1:26, sin embargo, no quisisteis subir y os rebelasteis contra el mandato del Señor vuestro Dios. Otra vez es un verso donde el pueblo de Israel sabía que debía subir, pero se rebeló y no quiso. Sabía la voluntad de Dios y no la hizo. Nehemías 9:16, por ello vuestros padres obraron con soberbia, endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. Rehusaron escuchar y no se acordaron de las maravillas que hiciste entre ellos. Rehusaron escuchar. No quisieron escuchar las maravillas. No quisieron escuchar los mandamientos de Dios. No quisieron prestar atención a la voluntad del Padre. Hermano, ¿y no sabía el pueblo de Dios que era Dios grande? ¿No sabía el pueblo de Israel que Dios era maravilloso? Sí lo sabía, porque vivieron milagros extraordinarios, porque Dios usó su mano para librarles con poder. Y el pueblo de Israel tenía testimonios increíbles sobre Dios. Pero al parecer no había sido suficiente experimentar esto. Porque muchas veces o no escucharon la voluntad de Dios, o la escucharon y no hicieron la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, para concluir este punto, hacer la voluntad del Padre es cuestión de actitud en el corazón, una actitud correcta. Porque ni los milagros, ni las maravillas de Dios, ni su pasado en el cristianismo garantiza que usted haga la voluntad de Dios.
ni lo vivido de sus padres, ni lo vivido de su familia garantiza que usted quiera hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad del Padre es una actitud del corazón. En esta ocasión el pueblo de Israel, bueno, en estas ocasiones muchas, el pueblo de Israel no tuvo un corazón correcto delante de Dios. Veamos ahora, hermanos, a los que escuchan y hacen la voluntad de Dios. Vaya su Biblia a Génesis 22:2. Y hace poco el hermano Guillermo estuvo visitándonos y habló sobre este pasaje. Génesis 22, ¿lo tiene, hermano? El verso 2, y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Sabemos de qué habla, hermanos? De Abraham, que tenía un hijo de una promesa divina, Isaac. No podían tener hijos él y su esposa, eran ya ancianos, y Dios les da un milagro, Isaac. Y aquí Dios le está pidiendo a Abraham a su hijo. La voluntad de Dios para Abraham en ese momento era su hijo. La Biblia, hermanos, no detalla si Abraham dudó o respingó por esta orden de Dios. Y sabe que yo creo que no lo hizo, porque la Biblia, la palabra de Dios, no acostumbra a esconder los defectos de sus siervos. Vemos constantemente que sus siervos tenían defectos y están plasmados en la palabra de Dios. Quiero pensar que si no está registrado que Abraham dudó sobre esta voluntad de Dios, si no está escrito es porque no lo hizo. No dudó sobre la voluntad de Dios en ese momento. No sea usted, pero yo que soy mamá, se me estremece el corazón al pensar lo que Abraham iba a hacer. Entregar a su hijo. Y no sé si haya pensado que en aquel tiempo el sacrificio humano era únicamente para los dioses paganos. Dios no pedía sacrificios humanos. Siempre se le daba a Dios sacrificio de un animal, una oveja, una paloma. Usted conoce la escritura. Y en esta ocasión Dios pidió a Isaac. Y Abraham conocía la escritura, conocía la voluntad de Dios y lo que estaba dado para ellos. Pero ¿sabe qué? Abraham es un hombre de fe. Y dice la palabra que Abraham les dijo a los que iban juntos, unos siervos que llevó al monte a donde Dios le pidió: yo y el muchacho iremos y adoraremos y volveremos a vosotros. Volveremos a vosotros. Sabía Abraham que iban a regresar los dos. Tenía fe. Y una fe que sobrepasa mi entendimiento.
veamos también a Moisés, que Dios le pide guiar a un pueblo muy testarudo, un pueblo que costaba trabajo guiar. Y Dios le dice a Moisés: esta es tu tarea. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Lo que Moisés quería era estar seguro de que Dios estaría con él. Y si Dios estaba con él, no pasaba nada. Dijo: si estás conmigo, adelante, yo voy. No pensó en y luego, si esto, si aquello. Oye, Dios, y si el pueblo me quiere linchar de repente. No, Moisés dijo: si tu presencia va conmigo, vamos. Aleluya. Hacer la voluntad de Dios, hermano, requiere de fe. ¿Cómo está su fe? Venir a la casa de Dios y escuchar la palabra de Dios alimenta nuestra fe, hermanos. Nos ayuda a crecer, porque vamos a necesitar fe para hacer la voluntad de Dios. El último ejemplo que quiero que veamos, que son aquellos que no esperan a que Dios muestre su voluntad. No esperan a que Dios les pida algo, sino que dan sin reservas. Y quiero hablar de alguien muy conocida, sobre todo que nos acaban de predicar entre semana, de María, la hermana de Marta y Lázaro. María ungió a Jesús antes de su muerte. El propósito de María en ese momento era agradecimiento. Estuvimos escuchando la palabra de Dios entre semana y nos contaba el hermano César la historia muy detallada, cómo María entra al lugar donde están cenando todos. Ahí estaba Lázaro, quien había sido resucitado. Estaba Marta sirviendo y estaban los discípulos en la mesa. Y María estaba ahí, rompiendo todo el sistema, rompiendo todo, hermanos, incluso el perfume. Rompió el perfume ahí frente a Jesús. Derramó un perfume muy caro sobre Jesús. Y la casa se llenó de ese aroma. Y cuando empezaron a murmurar por culpa de Judas, porque Judas provocó que murmuraran en contra de ella. Si ese perfume se le hubiera vendido, si hubieran dado a los pobres el dinero. Y empezaron a murmurar los discípulos. Y María estaba rompiendo con todo estereotipo. Y Jesús la defiende y les dice: déjala. Y Jesús dijo algo muy importante. Dijo que íbamos a hablar de María durante siempre. Íbamos a hablar de María donde se predicara el evangelio, dijo Jesús. Ahí se va a hablar de esta mujer. Y lo impresionante es que María estaba agradecida con Jesús. Había un agradecimiento enorme y había
tanto amor hacia su Señor que no le importó más que adorar a su Señor en ese momento. Y no se daba cuenta que estaba cumpliendo con la voluntad de Dios, que era ungir a Jesús. Y esto, hermano, conmueve mi corazón a gran manera. ¿Cómo quisiera alcanzar el nivel de María, de hacer la voluntad de Dios sin que Dios me lo pida? Y cuando yo esté actuando, luego Dios me diga: qué bueno que lo has hecho, porque para esto fuiste llamada. Porque Jesús dijo: para esto ha hecho esto María, para ungirme, con el propósito de Dios incluido en ese momento. Sin duda, hermano, que es algo maravilloso escuchar la voluntad de Dios y hacerla. Sin duda que eso es algo que hay que valorarlo bastante. Pero hacer la voluntad de Dios sin que Dios se lo pida una y otra vez, eso, hermano, es lo que Dios quiere de todos. ¿O usted como padre no prefiere que sus hijos hagan lo que usted les pide sin estarles diciendo una y otra vez? Cuando lo hacen, sentimos algo agradable en nuestro corazón. O les pregunta: ¿qué quieres? ¿No? Porque están haciendo algo que saben que deben de hacer. Y es muy bello que lo hagan sin que el papá esté una y otra vez diciéndole: haz esto. No sé, lávate las manos, lávate las manos, lávate las manos. ¿Ya te lavaste las manos? Lávate las manos. Y cuando llegan y lávate las manos, ya me las lavé. Ay, qué bonito. Ya sabe que lo tiene que hacer y lo hizo. Así es igual nuestra relación con el Padre Celestial. Hay algo que Dios ya nos ha mostrado. ¿Qué debemos hacer? Aquí está en su palabra, hermano. Lo que Dios pide de nosotros está en su palabra. Pero también hay algo que Dios nos pide específicamente a cada uno. Y seguramente el Espíritu Santo le está recordando a usted. ¿Qué le está pidiendo Dios en este momento? ¿Con qué está batallando usted? ¿Qué le ha estado estorbando? Ya para terminar, quiero recordarles a Saúl, que está en el libro de Samuel. El rey Saúl, en un comienzo de su reinado, buscó la voluntad de Dios. Y la palabra dice en 1 de Samuel 11:6 que el Espíritu Santo vino sobre Saúl. Y Saúl buscaba la voluntad de Dios para reinar correctamente y vencer en batalla. Pero luego, en 1 de Samuel 13, vaya a su Biblia, por favor. 1 de Samuel, el verso 13.
¿Lo tiene, hermano? El capítulo 13. Sí, amén. El verso 13 y 14. Primero de Samuel, capítulo 13. Algo pasó con Saúl. Ese Saúl que fue lleno del poder del Espíritu Santo, que vino el Espíritu Santo sobre él, que vencía batallas. Entonces el profeta Samuel le dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová te hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Buscó la voluntad de Dios, hizo la voluntad de Dios, y en un instante olvidó la voluntad de Dios. Y luego Saúl, en lugar de pedir perdón y decirle a Dios: perdóname, Señor, no hice tu voluntad, decirle a Samuel: Samuel, estoy muy arrepentido, no puede ser, me equivoqué. Le dice a Samuel: pequé contra el Señor, pequé contra Jehová. Y le dice: es que el pueblo, hice lo que el pueblo me dijo, pequé contra Jehová. Algo así como: sí, soy pecador, pero es por culpa de. Y no fue un arrepentimiento válido delante de Dios. Tengamos cuidado, hermanos, porque ahorita podemos estar haciendo la voluntad de Dios, pero mañana nos puede pasar como a Saúl. Y el Señor le desechó, le quitó su reinado y se lo dio a un hombre conforme al corazón de Dios, que hizo la voluntad de Dios y que pecó, pero supo venir arrepentido ante Dios y levantarse y hacer la voluntad de Dios de nuevo. Y el mayor ejemplo de hacer la voluntad de Dios lo leía la hermana Erika ahorita al principio. Jesús fue obediente a su Padre y se humilló para que usted y yo podamos entrar al reino de los cielos como se ha prometido. Aleluya. No olvidemos, hermanos, que hacer la voluntad de Dios se trata de Dios. Saúl tuvo la oportunidad de permanecer bajo la voluntad de Dios y sin embargo se perdió en el camino. Dice el salmo que leíamos al principio: tu buen espíritu me guíe a camino de rectitud. Aleluya. Este camino de rectitud, hermano, llega hasta la eternidad. Así que vale la pena hacer la voluntad de Dios. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, y tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Voy a invitarle a que se ponga de pie.
La voluntad de Dios, hermano, a veces no nos pide guiar un pueblo, algo tan grande como a Moisés. Tal vez no nos va a pedir algo tan grande como a Abraham. Pero sí, hermano, hay algo que Dios le está pidiendo. Y para hacer la voluntad del Padre, necesitamos una humillación constante. Una humillación constante. Si hay demasiado ego en nosotros, si hay demasiado orgullo en nosotros, si hay amargura en nuestro corazón, esto nos va a impedir hacer la voluntad del Padre. Necesitamos una humillación constante para poder hacer la voluntad de Dios a nuestras vidas. Dios tal vez le está pidiendo, la voluntad de Dios para su vida es que perdone. La voluntad de Dios para su vida, ¿qué es, hermano? Que le entregue su dolor. La voluntad de Dios para su vida es que le entregue su pasado. Y si hay alguien aquí que no ha tenido un encuentro con Jesús, le digo, la voluntad de Dios para su vida es que usted se acerque a Jesús. Y así limpie su corazón, sane sus heridas y podamos vivir una vida plena en el Señor. Si nosotros queremos vivir en plenitud, debemos hacer la voluntad de Dios, porque no hay nada más frustrante para un cristiano que saber la voluntad de Dios y no hacerla. Y no hay nada más satisfactorio que hacer la voluntad de Dios. Aleluya. Voy a pedirle al resto del grupo si puede tomar este lugar. Y hermanos, si usted gusta pasar a este altar, aquí hay bastante espacio para que cada uno de nosotros vengamos al altar y le digamos al Señor: Señor, quiero conocer tu voluntad para mi vida. Señor, ayúdame a conocer tu voluntad para mi vida. Dios mío, perdóname por no hacer tu voluntad. Dios mío, perdón por resistirme a hacer tu voluntad. Aleluya. Maravilloso Señor. Precioso eres, Dios. Hermosa es tu palabra, Señor. Tu palabra es maravillosa, Dios. Gracias. Gracias, Dios, por tanta paciencia, tanta misericordia, Señor. Gracias por tanto amor, por tanta gracia, Señor. Tanto, Señor, que has esperado. Tanta oportunidad, Señor, para hacer tu voluntad. Ayúdanos, Dios. Quiero habitar Y perdónanos, Señor. en tu intimidad.
Perdona todas las veces que hemos sabido tu voluntad y no la hemos hecho. Perdona cada vez que tocas a la puerta y no abrimos. Perdona, Señor, cada vez que hemos sido como el pueblo de Israel. Si tu presencia conmigo, Ayúdanos, Señor. yo no voy a ningún Ayúdanos, lugar, Dios, no quiero llegar, a ser no personas voy a llegar. decididas, Si tu presencia a ser personas llenas de fe, yo no voy a ningún lugar, a ser personas llenas de agradecimiento, Señor, no voy a llegar. para hacer tu voluntad. Aleluya. Porque es nuestro anhelo, Señor, llegar a la eternidad. Es nuestro anhelo, Señor, llegar a la eternidad. Disfrutar contigo, Señor, ese cielo nuevo y tierra nueva. Perdona, Dios. Perdona aquello que no te hemos entregado. Presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Aquí hay un pueblo, Señor. Aquí hay un pueblo, mi Dios, que te busca. Hay corazones dispuestos, Espíritu Santo, Espíritu de Dios. Ven y toma tu lugar. Aleluya. Llénanos, Señor. Donde sé que te voy a encontrar, Aleluya. quiero habitar Aleluya. en tu intimidad. Donde sé que te voy a encontrar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar.
Ya para entregar el lugar, hermanos, les resumo rápidamente qué necesitamos para hacer la voluntad de Dios. Una actitud correcta en el corazón, fe, agradecimiento y una humillación constante. Así estoy dejando el lugar. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por escuchar la palabra de Dios.